Bueno, ahora sí, como lo veníamos anunciando, ya tenemos la cortina del politólogo Aurelio Argañarás, Gurúes, medios de comunicación e identidades políticas. Comenzamos, Aurelio. ¿Qué tal, man? ¿Qué tal? Bien, hace un tiempo, yo te decía fuera de micrófono que estoy pensando en escribir una nota sobre este tema. Sí. A mí me parece que es un tema de gran importancia porque hay demasiados equívocos alrededor del asunto. Durante estos últimos años se ha presentado, por ejemplo, el tema de contar con el asesoramiento de gurúes electorales, digamos, ¿no? De asesores de imagen y esas cosas, como si fuese el fruto de una especie de renovación de los instrumentos de la acción electoral, en contraposición con lo que serían los viejos recursos de la política. La política tradicional, podríamos decir. La política tradicional. Sí. Del mismo modo, es muy frecuente en estos últimos años hablar, digamos, del sistema mediático como si estuviéramos hablando del Gran Hermano, o estuviéramos hablando, o se hubiera configurado en la realidad una situación como la que prevé Orwell en 1984, digamos, ¿no? Donde hay un aparato ideológico incontrastable que le impone a la sociedad lo que debe pensar. Y que en ese sentido crea una especie de realidad. Yo creo que eso es una visión muy unilateral del problema en ambos casos, y que omite cosas como, por ejemplo, que, digamos, en épocas tan distantes como el gobierno del general Mitre, el general Mitre le recomendaba a Sarmiento, que estaba en San Juan, que tratara de darle a la lucha contra el Chacho el carácter de una lucha de policía, que no había que darles a los guerrilleros del Chacho el estatus de adversarios políticos, había que colocarlos en el lugar de la delincuencia, porque, digamos, una guerra de policía ofrecía menos flancos para hacer, digamos, para que el gobierno nacional fuera atacado por los modos en que la llevaba adelante. Digamos, hay menos gente dispuesta a pedir que se respeten ciertos límites, digamos, que son propios de las adversidades y de las luchas internas, que gente dispuesta a pedir lo mismo cuando se trata de combatir contra los delincuentes. Entonces, el general Mitre, que en ese sentido tenía las cosas muy claras, aunque no contaba con la nata, ya sabía, digamos, que había que hacer un esfuerzo por deformar los hechos y hacer lo posible porque para, digamos, una franja, siempre ha habido franjas de neutrales o franjas de indecisos, para una franja eso quedara suficientemente desfigurado como para que le diera al gobierno del general Mitre un margen para imponer su punto de vista. En ese contexto, por ejemplo, de todos modos, era bastante difícil, digamos, que esa propaganda lograra penetrar en el terreno político y social de los federales del interior, que la tenían muy clara.
O sea, era limitado el alcance que podía tener la deformación de los hechos. Entonces eso está poniendo de manifiesto que no en cualquier condición, no en cualquier circunstancia, el sistema mediático, y las manipulaciones en las que son expertos algunos gurúes, tienen algún grado de eficacia. Esa eficacia está relacionada con determinadas características del momento histórico político que está atravesando un pueblo y una sociedad. Son conocidas como una especie de paradigma de lo que es el manejo manipulador de un sistema de comunicación y de propaganda, la propaganda nazi. Es célebre la frase de Goebbels: miente, miente que algo queda. Y también es pintada como una especie de antecedente, ¿no?, de esta especie de parafernalia, de los medios, de los sistemas mediáticos y de las tácticas que sugieren los gurúes para orientar a la opinión pública en cierto sentido y desorientarla en otro. Pero aún en ese caso, en ese ejemplo clásico, que es el ejemplo de la propaganda nazi, se omite considerar cuál es la situación de la cual provenía la población de Alemania en el momento en que aparece el nazismo. Una situación en la cual había sufrido la derrota militar de Alemania en la Primera Guerra, había pasado por una crisis económica pavorosa, en la cual los trabajadores y los asalariados en general salían, cuando cobraban, que cobraban semanalmente, salían despavoridos a gastar el dinero lo antes posible en medios de subsistencia, porque la inflación era tan galopante que era diaria. El proceso de inflación, de hiperinflación alemana, es un modelo de hiperinflación en el mundo. En ese marco, a su vez, la población alemana, particularmente los trabajadores, se habían sentido traicionados por su partido político, la socialdemocracia alemana, y habían visto en una posición absolutamente errática, sectaria y en cierto sentido hasta cómplice con el surgimiento de Hitler, al que se descalificaba al Partido Comunista Alemán. Entonces, la situación era una situación de pérdida, de una especie de pérdida de las identidades y de desorientación pavorosa. Entonces, en un caso mucho más cercano, nosotros podemos imaginarnos, algunos recordándolo, los jóvenes no tienen cómo recordarlo, pero lo pueden leer en los libros, que podemos plantearnos qué lugar había para el trabajo de los gurúes y para el sistema mediático, para estas manipulaciones, que hoy vemos, por ejemplo, en el momento de la salida del proceso militar, en 1982. En realidad, un político de raza, un gran político, y no estoy juzgando su obra, sino su destreza como político, como Alfonsín, no necesitaba ningún gurú para saber con perfecta claridad cómo había que manejar la situación de salida del proceso, la situación de derrota del país en Malvinas, cómo valerse de los restos o de los de las sobrevivencias, de lo que había sido el desastre final del gobierno de Isabel Martínez, como para utilizar esos elementos como arietes electorales para derrotar al peronismo, una empresa que yo recuerdo en el 82 parecía casi una misión imposible. Una utopía, sí. Porque el peronismo venía de haber ganado
todas las elecciones en las cuales se le había permitido presentarse. Había ganado, el general Perón había ganado en el 73 las elecciones con el 62% de los votos. Y tradicionalmente el peronismo tenía una mayoría incontrastable. Entonces, era una empresa harto problemática, la empresa que se proponía el doctor Alfonsín en el 82, después de haber derrotado en una interna a De la Rúa. No sé si vos recordás que fuera una interna previa. Sí. De la Rúa es muy probable que hubiera perdido las elecciones, porque la percepción fina del estado de ánimo popular, de cómo había salido la Argentina del proceso, configurada en su percepción de la realidad y de su experiencia histórica, nadie la pudo adquirir con la agudeza que la percibió, Alfonsín. Alfonsín. Entendí. Alfonsín, Sí. usando incluso ciertos elementos, la verdad sea dicha, sin muchos escrúpulos. Porque, por ejemplo, Alfonsín, trató de que pasara al fondo de la conciencia el hecho de que los radicales habían colaborado con el proceso. Jamás se le ocurrió, o trató de que no se recordara, que Balbín había calificado a Videla de general de democracia, que los radicales habían tenido 400 intendentes durante todo el proceso, y transformó al oponente, que en realidad había sufrido, como fue el caso del dirigente sindical de Luis Fuerza Smith, había sufrido desapariciones, víctimas, había sufrido persecución y desaparición en el proceso que es el movimiento obrero, en cómplice de los militares, el famoso pacto militar sindical. O sea, transformó la víctima en socio de los militares y transformó a su partido, que estaba manchado por la colaboración con el proceso, en la heroína de la situación. Bueno, todo eso Alfonsín lo logró hacer, sin ningún Durán Barba. Pero más allá de la sutileza política del jefe del radicalismo, estaba una situación histórica en la cual las identidades políticas seguían teniendo plena vigencia. Los partidos, el sistema de partidos no estaba desacreditado, porque aún el peronismo, que llevaba en su mochila los recuerdos de la última etapa del gobierno de Isabel, de los enfrentamientos internos entre el sector, terrorista de izquierda, montoneros con la AAA, toda una serie de calamidades, el Rodrigazo, que llevaba en la mochila el peronismo. Aún el peronismo tenía una fuerza que no podría calificarse residual, tan importante que el acto de cierre del peronismo en Córdoba tuvo 90.000 personas. El partido que iba a perder las elecciones en Córdoba reunió en su acto de cierre de campaña 90.000 personas que ocupaban la calle Maipú, Chacabuco, desde el Boulevard San Juan hasta el Humberto Primo. O sea, son 6 o 7 u 8 cuadras de una gran avenida que estaban cubiertas de bote a bote. Hoy por hoy sabemos, creo que lo saben hasta los niños, no hay ninguna organización política que pueda hacer un acto de esa magnitud en Córdoba y en la Argentina, en Buenos Aires está por verse, alguien que juntar 90.000 personas. Entonces, no voy a contar la historia de lo que fue el fraude o la defraudación del electorado que lo apoyó final, la defraudación final del electorado que había apoyado a Alfonsín. No voy a contar lo que significó a la larga,
como desdibujamiento de la imagen de lo que había sido históricamente o de lo que era políticamente el peronismo todo el periodo de Menem. No voy a contar, voy a recordar simplemente que todo ese proceso condujo a una situación en la cual los argentinos gritaban que se vayan todos. Y en ese marco de crisis de representatividad y digamos, en parte de dilución, en parte de debilitamiento de las identidades políticas, es donde aparece o emerge la potencia del sistema mediático o adquieren un papel estos asesores electorales o creadores de imágenes o, digamos, gurúes de campaña. Uno puede, por ejemplo, plantearse, sin juzgar la situación de Venezuela. Venezuela es un país que está partido por la mitad entre dos bandos irreconciliables que pueden en cualquier momento llegar a la guerra civil. Entonces, las razones de un bando no son razones para el otro, y a la inversa. Entonces, ¿qué podría hacer en el cuadro de la situación venezolana alguien que sugiriera a alguno de los bandos que base su acción en la difusión de los globos amarillos? Lo mirarían ambos bandos como una especie de demente que, digamos, que quiere hacer un cumpleaños en medio de la guerra civil. Los chavistas y los antichavistas tienen, equivocados o no estamos juzgando eso, tienen un compromiso con sus respectivas posiciones que raya con lo absoluto, digamos que significa que hay gente dispuesta a poner el cuerpo en el asunto. Entonces allí no hay margen para que digamos, el sistema mediático o los supuestos creadores de fórmulas mágicas de manipulación puedan ejercer ninguna influencia. Si los sistemas mediáticos fueran todopoderosos, Chávez no podría haber ganado ninguna elección, porque originalmente en los primeros años del gobierno de Chávez, todo lo que tenía a su favor Chávez como recurso propagandístico era un recurso propagandístico a nivel de comunicación, era el programa a lo presidente contra todo el sistema mediático venezolano que estaba en poder de sectores proimperialistas. Y sin embargo, Chávez los aplastaba en las elecciones. Ahora, yo diría que para comprender lo que ocurre, podemos usar un par de ejemplos de la vida cotidiana que tienen un grado de analogía importante con esto. Por ejemplo, sabemos que si un cuerpo, digamos, por algún problema relacionado con la inmunología, ha perdido la defensa, basta un resfrío. Basta un resfrío, sí, para que los pueda matar. Si yo te decía a vos fuera de micrófono, digamos, si alguien se toma media botella de Fernet, probablemente no tenga después digamos, una suficiente lucidez como para ponerse a ser manipulado por un estafador. Pero entonces, digamos, las cuestiones tienen que ser puestas en un marco de referencia donde no solamente vemos al supuesto prestidigitador, sino la condición del que es engañado.
del que es manipulado. Y esa condición, evidentemente, cuando hablamos de los pueblos, son las condiciones donde las crisis, las identidades políticas están en crisis. Entonces, en ese marco, digamos, los sistemas de manipulación adquieren una potencia enorme. Por lo menos hasta el momento en que la experiencia social, aparece, como factor que pone las cosas en su lugar. Porque, cuando uno ve que la propaganda vendió pobreza cero, pero hay cada vez más pobreza, empieza por lo menos a sospechar de la propaganda. Pero hace falta que el proceso de la vida, de la experiencia social, genere esas condiciones para que, las cosas vuelvan a su lugar. En este momento el país tiene evidentemente diluidas sus identidades políticas, están en cuestión. Claro, dejó de ser la política tradicional. Exactamente. Pasaron de determinadas cosas, ¿no? Que determinaron que así fuera, ¿no? Exactamente. Y esas cosas deben ser atendidas, porque si no sustituimos el análisis de la realidad, sustituimos el análisis de los hierros cometidos o de las falencias propias de los sistemas políticos por señalar con un dedo a una especie de manipulador todopoderoso que nos maneja como títeres. Y uno de los efectos que tiene esa mirada, de los efectos perniciosos que tiene esa mirada, es que, nos cierra el camino para realizar una consistente autocrítica del sistema político que, particularmente en el caso del movimiento popular, es imprescindible si queremos salir del marasmo. No podemos... Bolívar decía que a triunfar se aprenden las derrotas, pero se aprenden las derrotas si después de las derrotas se piensa. Si no se piensa, se tropieza siempre con la misma piedra. Gracias, Aurelio. El que anda con moral baja tiene contados los días, desde siempre es mala guía andar triste y deprimido.